Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. Hoy llegamos ya al día lunes 28 de septiembre. Por supuesto, que nuestro Dios esté al lado suyo, que el amor, el gozo y la paz sea de su lado. Amigos y hermanos, iniciamos la lección con el título Antecedentes familiares de Jeremías. Pero antes queremos hacerte la invitación para que puedas escuchar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscalos en La Voz de la Verdad. Ahí encontrará el listado del llamado profético de Jeremías, lección número 1. Bien, para iniciar este repaso de lección, te invito a que nos acompañes a tener una oración y pedirle sabiduría a nuestro Dios y para poder entender siempre la lección de cada día. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque hasta aquí siempre tú nos has ayudado. Iniciamos un nuevo día, oh Dios, y esperamos como siempre tus bendiciones que estén de nuestro lado. Padre, al estudiar esta lección, que mis amigos, mis hermanos que están escuchando a través de la radio, pueda llegar tu voz a través de esta frecuencia de bendición. Padre, que al estudiar la lección podamos entender lo que nos quieres hablar y que podamos captar el momento en que tú quieres que nosotros podamos entender lo que tú quieres, que nosotros podamos captar algo, un mensaje nuevo cada día, oh Dios. Padre, te suplico que nuestros hermanos puedan ellos sentir el amor tuyo a través de esta radio. Padre, bendícelos y también te pido que los cuides y los protejas. Danos entendimiento, sabiduría para entender, oh Dios. Te pido también que nuestros hermanos que nos acompañan aquí en la radio también podamos ser tocados por el Espíritu Santo. Gracias Dios por escucharnos, te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien amigos y hermanos, lección número 1, el llamado profético de Jeremías. Pero para este día lunes 28 de septiembre, antecedentes familiares de Jeremías. Muy bienvenido, hermano Cativo. Muy buenos días, hermano Milton, hermanos, que el Señor me los bendiga, que donde estén, hasta allá, llegue este saludo, bendiciones para ustedes y que juntos nos preparemos. Si aquí no nos conocemos, allá nos conoceremos. Preparémonos para ese encuentro con nuestro Señor Jesús. También nos acompaña en esta mañana nuestro pastor César Montoya. Bienvenido, pastor. Qué gusto poder saludar a nuestra audiencia, a nuestros amigos que de distintos lugares están fieles a la sintonía y al mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Bienvenidos, ya casi entrando al último trimestre de este año. Bueno, amigos y hermanos, vamos entonces a entrar de lleno a la lección para este día, lunes 28 de septiembre. Antecedentes familiares de Jeremías. Hermano Cativo. Bien, vamos entonces, dice, antecedentes familiares. Vamos a ver el cuadro, un poquito del cuadro genealógico, de dónde procede y viene Jeremías. Y por eso nos lleva a que estudiemos Primera de Reyes, capítulo 1. ¿Qué encontramos en el capítulo 1 de Primera de Reyes? El marco histórico y geográfico, ¿no es cierto?, de dónde provenía Jeremías. Así es. Pero vemos aquí, habla de Abiatar. Aquí también habla cuando ya David está viejo, cuando tiene que haber un nuevo rey, porque ya el rey ya yo creo que ya ni se levantaba, ya tenía que estar en cama, ya no tenían que ponerle a una jovencita para que lo calentara en la noche. Y aparece aquí Adonías. ¿Quién era Adonías? Era un hijo del rey David, pero era hijo de Agit. Agit era la mamá. Entonces Adonías, dice, se rebeló. Quiso él entonces, al ver a su padre que ya no estaba en capacidad de gobernar, él dijo,
yo voy a ocupar su lugar. Y empezó a preparar, puso 50 hombres que fueran delante de él, y llamó a líderes generales, llamó a sacerdotes. Entre ellos estaba el sacerdote Abiatar, que lo llama porque todo eso tenía que darle fuerza delante del pueblo para que el pueblo lo reconociese a él como el nuevo rey. Crear su cuadro político, ¿no es cierto? Así fue. Y él lo hizo. Mucha gente lo siguió. Hermano Cativo, ahora que usted está hablando de cómo este hombre formó, podríamos decir, su partido, ¿verdad? Su gente, puede ser que nosotros estamos hoy día en política, puede ser que estamos metidos dentro de la iglesia en situaciones políticas y estamos formando cuadros a nuestro antojo y de pronto Dios tiene otros planes, ¿no es cierto? Así es. O sea que dentro de la iglesia podemos crear políticas. Sí, muchas veces nosotros podemos tener nuestro pequeño grupo. Porque me imagino que Adonías con todo y todo, yo pienso, no, pues era hijo de David, tenía el derecho para pensar, ¿no? Sin embargo, Dios tenía un plan. Dios le había hablado en forma específica a David quién iba a ser su sucesor, pero este hombre comenzó a espaldas interesante, de su ¿no? padre. Uh-huh. No lo hizo en conexión, en comunicación. No lo hizo en comunicación con su padre, sino que todo lo estaba haciendo a espaldas, que tuvieron que llegarle a contar al rey David lo que su hijo estaba haciendo y quienes también estaban utilizando. Vemos aquí que aunque habían hombres que habían seguido al rey David, que habían sacerdotes que habían servido al rey David, aquí mirábamos gente importante con doble mentalidad, que aunque servían al rey, no estaban conformes con el rey. Querían ellos hacer su propio reino, sus propias ideas. Y entre ellos se encuentra Joab. Joab era el general del ejército de David. Entonces él, o sea que Adonías se agarró gente poderosa, gente fuerte, poderosa. Dice, tomó a Joab y al sacerdote Abiatar. Entonces dijo él, yo me tomo de estos dos hombres, poder político y el poder religioso, y vámonos para adelante. Y tengo el pueblo detrás mío. ¿No? Eso es lo que... Entonces vemos, pero siempre hay hombres fieles que aunque los tocaron para ver si se hacían de su lado, como dice en el Primera de Reyes 1:8, pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijos de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey y todos los grandes de David, no seguían a Adonías. Tremendo, ¿verdad? Natán, el profeta, Simei y el otro profeta, rey. El sacerdote, ¿verdad? Entonces vemos, todos ellos, aunque fueron tocados por Adonías para que lo apoyaran, estos dijeron, no, nosotros somos fieles al rey David. Él va a tener que decir de su propia boca quién lo va a suceder en el trono. Y fue por consejos del profeta Natán cómo es que se acerca Betsabé al rey David. Y eso lo vemos en el verso 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo, ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo David?
nuestro Señor. O sea, primero le presenta a Betsabé lo que está pasando para que ella ponga atención. A mí se me... hay cosas que me hacen pensar, ¿no? Jacob tuvo 4 mujeres y hubo grandes dificultades entre los hijos. Los hijos mayores tenían celo contra los hijos menores. Y de nuevo, David en la misma situación, ¿no? Sumido en un problema familiar bien complejo, bien complejo. Desde joven hasta ya viejo, ¿no? Tenía esas dificultades y pues sus hijos tomaron partidos y tomaron revanchismos y tomaron políticas, tomaron posturas, mientras que yo me imagino, ¿verdad? Salomón y su madre se sentían, como Pablo decía, abortivos, ¿no? Con muy poco derecho, porque pues era hijo de pecado, ¿verdad? Y pensaron que, pero qué interesante, Dios está pensando en Salomón. Dios está tomando en cuenta el hijo, ¿verdad?, de esa mujer, que fue no solo la caída de David, fue la manera en que él se levantó. Me viene a la mente ahora cómo esto podemos utilizarlo y aplicarlo a nuestros días. ¿Cuántos Adonías hay hoy? Que pueden estar haciendo planes detrás del líder, detrás de los líderes de la iglesia, para ganar adeptos, porque eso sucede. ¿Cuántos grupos han salido de la iglesia? Los que llamamos ministerios independientes, ¿no es cierto? Exactamente, esos ministerios independientes que sacan a miembros que trabajan a escondidas, utilizando mucha verdad, pero con propósitos egoístas, personales. ¿Cuántos Adonías hay ahora? Que no seas tú uno de ellos, querido hermano, porque de todas estas lecciones no solamente tomemos de Jeremías, ¿no? Cada personaje tenemos que meternos en cada uno de estos personajes y ver cómo actuaron ellos y ver cómo estoy actuando yo. Si estoy actuando igual que él, miremos lo que le pasó a cada uno de ellos. Porque ¿quién era Abiatar? ¿Qué cargo tenía? ¿Cómo lo miraba el pueblo? Lo respetaba. El rey lo mismo, lo respetaba. Pero sin embargo, al haber actuado de esa manera, cayó de la gracia de los hombres y de Dios. Porque fue apartado del sacerdocio. Porque vemos acá, estamos mirando el marco, o sea, los antecedentes familiares de donde viene Jeremías. Porque Jeremías se cree que viene de la descendencia de Abiatar. Abiatar, como lo vemos en el capítulo 2, versículo 26 de Primera de Reyes. Y han pasado ahí cerca de unos 200 años, hermano. ¿Sí? Porque de David a este momento de Jeremías. Jeremías está escribiendo casi en el año 600, ¿verdad? 602. Del 800 al 600, ¿verdad? Estamos hablando de... 627 más o menos, sí, comenzó. Son 200 años de exilio, donde Jeremías tuvo que, yo me imagino, ¿no?, siendo de una familia importante, una familia sacerdotal, saber que su tatarabuelo había tenido una conspiración tal contra un rey tan importante como era David. O sea, su familia fue estigmatizada, o sea, fue marcada
sin embargo, ¿cómo Dios llama a un descendiente de uno que está marcado? Tiene un sticker, o sea, el pueblo lo tiene como algo que no es. ¿Y cómo Dios llama a un descendiente de una rebelión tal para prepararlos para el cautiverio, ¿no es cierto? Así es. Y veo también cómo las cosas que hacemos, esas cosas, tarde o temprano, nos cobran. Y vemos aquí cuando el rey David unge a Salomón, o sea, llama a Salomón para ser ungido por el profeta Natán. Ya cuando está como rey, él le dice: yo prometí a tal hombre que no le haría daño, pero quede en tus manos, para que, vamos a ver, en el capítulo 2, versículo 5, ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató, derramando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos. Y vemos aquí, ¿qué le está diciendo el rey? En mi tiempo, yo prometí que no iba a pasar, pero ahora ya no es mi palabra. Yo ya me hago a un lado, me aparto, ya voy a morir. Ahora te dejo a ti que tú hagas justicia, porque yo di mi palabra. Ahora tú no has dado palabra, actúa. También hubo otro que se llama Simei, hijo de Gera, de Benjamín, el cual cuando él iba huyendo de Absalón, salió para maldecirle, y lo maldecía por la calle y la gente lo escuchaba y se reían del rey. En ese momento David, porque David es un tipo de Cristo, ¿no es cierto? Lo que le llaman subir esa colina, donde venía uno que decía ser amigo y venía maldiciéndolo. Y Simei quiso meter al otro, ¿no? Al Mefiboset, ¿se acuerda? Sí. ¿Verdad? Que él le había hecho misericordia por amor a Jonatán, ¿verdad? Y Simei mandó todo su lodo, porque Simei era de la descendencia de Saúl, ¿verdad? Y en ese momento aprovechó ya que estaba humillado por su hijo, y ahí justamente el gran rey fue humillado cuando podía hacer muchas cosas, matar a Simei, acabarlo. Porque ahí mismo le dijeron, lo matamos. Le dijo, no. No, déjenlo, tranquilo. Él habla, sí, mi hijo, que es mi hijo, está buscando no decir malas cosas de mí. Mi muerte está buscando, ahora ¿verdad? Ha sido, como dijéramos, contagiado por este espíritu de sublevación, ¿verdad? Y Cristo mismo pasó este momento, ¿verdad? Cuando fue al Gólgota. Imagínense, humanos, seres creados, vinieron a humillarlo, a quererlo vilipendiar, golpear, bofetear, decir cosas terribles de él. Y Cristo tuvo la misma actitud de David, ¿no es cierto? Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Y fue su palabra, ¿no? Así es. Entonces ahora vamos. Está ya el rey Salomón. David ha muerto. Ahora él toma y hace justicia. Y vemos que en el versículo 26, porque estamos mirando lo de Jeremías, dice, y el rey dijo, cuando dice el rey Salomón,
dijo al sacerdote Abiatar: vete a Anatot, a tus heredades, pues eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido afligido en todas las cosas en que fue afligido mi padre. Así echó Salomón a Abiatar del sacerdocio de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová que había dicho sobre la casa de Elí en Silo. Entonces vemos acá de dónde viene Jeremías. Pero sin embargo, aunque, como decía usted, de este tatarabuelo podía salir algo bueno, sí. Habían 200 años de meditación, ¿no es cierto? Yo me imagino que Abiatar, después de que Salomón le dio misericordia, por supuesto, él ya no continuó en la rebelión, sino en la sumisión. Y quizás esto heredó a su familia, ¿no? Y por eso ahora vemos a un Jeremías sumiso, ¿verdad? Humilde. Cuando el Señor lo llama, le dice: yo soy un niño, o sea, no tengo estirpe, no tengo familia, soy un pequeño, no soy insignificante, ¿verdad? Y el Señor le levanta su estima y le dice: mira, aunque seas quien seas, pero yo hablaré por ti. Ahora ya vimos un poquito de los antecedentes familiares. ¿De dónde viene? Él viene de Anatot, cerca de Jerusalén. Más o menos nos dice que estaba este pueblecito como a 5 kilómetros. Así como estaba Belén, también está Anatot. Allí, porque todas estas regiones eran las regiones sacerdotales. La herencia de los levitas. Entonces, para allá lo mandó el rey Salomón, a Abiatar. Allí nace Jeremías, y dice: ¿quién era Jeremías ahora? Miembro del sacerdocio levítico. Jeremías había sido educado desde su infancia para el servicio santo. O sea que tenía una educación y una disciplina bastante estricta. Sus padres sabían cómo educarlo, porque venían de una descendencia sacerdotal. Sabían cómo debía de vivir. Durante aquellos felices años de preparación, distaba mucho de comprender. Hay algo importante acá, hermano. Fíjese, yo puedo venir de una familia sacerdotal y con toda la preparación y no tener un llamado. O sea, interesante esto, ¿no? Sí. Una trayectoria, una familia, sea Abiatar en exilio, por lo que fuese. Pero el mismo Salomón tuvo miedo de tocarlo, porque habían dado el arca de Jehová. Y después de un tiempo, él le sigue manteniendo en el exilio el cuidado de su familia, o sea, la preparación de sus hijos y de sus bisnietos. Pero a pesar de eso, no tenía un llamado. Era un llamado, en este caso, al sacerdocio, a ser un profeta. Y Dios le está haciendo un llamado específico a Jeremías, aun cuando venía con una formación. El Señor muchas veces prepara a sus hijos y los prepara con un propósito especial de tiempo y lugar. Él estaba en Anatot, un lugar de exilio, y ahora lo está llamando el Señor para ser el profeta que va a preparar al pueblo para no ir al exilio. ¡Qué tremendo! O sea, yo veo aquí a Dios restituyendo. ¿O será que Dios preparó esta familia en el exilio para que su familia, el pueblo entero, no fuera al exilio? O sea que Dios, de lo malo que hacemos, de lo malo en que vivimos, Dios toma lo bueno. Y aunque el enemigo dice, ya destruí al sacerdote, al líder religioso, pero Dios dice, de aquí donde ha caído, yo lo tomaré. Pienso en esto, hermano. Mire,
Él sabía los resultados de un exilio. Jeremías los había vivido, los había visto en su padre, en su abuelo, y ahora él desea que su pueblo no vaya al exilio. Así es. Y con ese sello es que comienza su ministerio Jeremías. Entregado totalmente a esa labor. Por eso dice, durante aquellos años felices de preparación distaba mucho de comprender que había sido ordenado desde su nacimiento para ser profeta a las naciones. Y cuando le llegó el llamamiento divino, se quedó abrumado por el sentimiento de su indignidad y exclamó: ah, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Pero ¿qué le dijo el Señor? No digas que soy un niño, porque donde quiera que vayas, yo te enviaré. Y lo que yo te diga, tú lo dirás. ¿Qué hay eso para nosotros hoy? Vemos a Jeremías con temor, con miedo de hablar. ¿Cuántos de nosotros hoy también tenemos miedo de hablar? Cuando Dios nos ha levantado, recuerde que la iglesia que levantó el Señor en 1844, la iglesia adventista, se conoce como la iglesia de la profecía. Entonces, los miembros de esta iglesia, ¿con qué propósito los levantó Él? Y somos un movimiento profético. Es un movimiento profético. Y este pueblo es la depositaria para el tiempo del fin de la ley de Dios. ¿Y cuál es el trabajo de los profetas? Cuidar la ley de Dios, hacer que su pueblo la ame, la respete. Entonces a eso nos llamó también el Señor a nosotros hoy en el tiempo del fin. Amén. Vemos nuestros antecedentes familiares, de dónde venimos como adventistas. ¿Qué es lo que el Señor levantó? ¿Con qué propósito levantó a la iglesia, de la cual tú y yo somos parte? Para que amemos, pongamos por alto el nombre de Dios y sus mandamientos. Y que no tengamos miedo de hablar, de enseñarle a la gente, al mismo pueblo que anda débil, descarriándose. Que con amor le hablemos y los traigamos de nuevo al camino de Dios. Por eso nos dice aquí al final, dice, los sacerdotes debían ser líderes morales y espirituales de la nación. ¿A qué nos ha llamado el Señor a nosotros? Nos ha llamado a eso. No porque tengamos un cargo. Cada adventista del séptimo día hemos sido llamados a ser esos líderes morales en nuestra casa, con nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros trabajos, con todos aquellos que nosotros nos relacionemos. Debemos de ser líderes morales y espirituales. ¿Estamos haciendo nosotros nuestro trabajo a la cual hemos sido llamados? Dice, algunos fueron fieles en esa tarea. Otros abusaron de ella y realizaron actos que no podemos ni imaginar. Como pronto leeremos en el libro de Jeremías, el profeta tuvo palabras muy duras en contra de esos sacerdotes infieles. Así también él tendrá palabras duras para miembros adventistas que andamos infieles. Pero no para humillarnos y ponernos el pie, sino para que reconozcamos nuestro pecado y nos volvamos a Dios. Con ese propósito es que Dios levanta a los Jeremías en el tiempo del fin. Y es interesante, ¿no?, que como prueba de que era un verdadero profeta,
tuvo la persecución, el encarcelamiento, el sufrimiento, el apartarlo, el dejarlo marginado, o sea, y de parte de los reyes, a los cuales él tenía que, como profeta, corregir, enmendar, ¿verdad? Con palabras, porque no tenía otra arma que la palabra de Dios. O sea, no podía hacer ningún movimiento político, sino con la palabra de Dios. Él así dice Jehová. Así es. ¿Y cuál debe de ser también para nosotros? La misma. Lo mismo. O sea que aquí tenemos, mirando a Jeremías, es el llamado que Dios nos está haciendo a nosotros, porque ese es el título de la lección de esta semana, el llamado profético de Jeremías. Ponga su nombre, hermano. ¿Cómo se llama usted? El llamado profético de Humberto, el llamado profético de César, el llamado profético de Milton, de Caleb, de cada uno de nosotros. Por eso, aquí en las letritas finales dice: ¿cuáles son tus responsabilidades espirituales? Ya sea en casa o en la iglesia o en ambos lugares o en cualquier otra parte. ¿Cuáles son tus responsabilidades? ¿Cómo debes de vivir? ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debes de hablar? Si viene un profeta, así como Natán le habló a David, con una parábola, después le dijo: tú eres ese que está en problemas morales. Y si viene a Salomón, el mismo profeta, y le dice: mira, tú tienes que ungir a tu hijo. Son dos distintos mensajes, ¿verdad? Uno de reprensión, el otro de guianza, ¿verdad? Hay un momento clave para hacer las cosas. Y como dijimos al principio, hay dos caminos, hermano. Uno a dejar las cosas malas y otro a hacer bien las cosas buenas. En el caso de Natán, cumplió doble función. Con David, a dejar las cosas malas, a arrepentirse completamente de esa actitud de maldad en la que él vivía. Hizo arrancar esa confesión: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis rebeliones, porque contra ti he pecado, dijo David. Y Salomón se dio cuenta que la sabiduría provenía de Dios. Así es, amén. Entonces vemos aquí, si un profeta fuera a hablarte ahora acerca de esas responsabilidades, ¿qué podría decir el profeta de mí? ¿Qué podría decirme el profeta y qué podría decirte el profeta a ti? Es lo que nos está diciendo la sierva del Señor a su pueblo, ¿no? Que tomemos la palabra de Dios y testifiquemos a otros. Porque eso es lo que va a traer la polarización dentro del pueblo de Dios. Los que están sirviendo a la palabra de Dios y los que están sirviendo a sus planes, como Adonías, ¿verdad? Así es de que, hermanos, el día de hoy, el Señor, a través de este estudio, nos habla y nos ha hablado para que enderezcamos nuestra vida. Permitamos que el Espíritu de Dios nos dirija y de esa manera podamos ser esos instrumentos, como fue Jeremías. Podamos ser nosotros los instrumentos el día de hoy. Podamos ser esos instrumentos de Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Que tengan un feliz día y meditemos en lo que hemos estudiado. Bien, amigos y hermanos, llegamos al final de otro estudio más de lecciones de escuela sabática. Esperamos, como siempre, que lo que se estudia podamos ponerlo en práctica. Recuerden, amigos y hermanos, buscarnos en nuestro canal de YouTube, La Voz de la Verdad. Busque nuestro canal, ahí encontrará estos audios para que usted también pueda compartirlos con sus amigos, familiares que están desanimados para estudiar la lección. ¿Por qué? Porque algunas veces dicen: es que no entiendo. Pero, amigos, queremos invitarte para que juntos estudiemos estas interesantes lecciones. El tiempo del fin está cerca, debemos prepararnos para su venida. ¿Y cómo?
escudriñando las Sagradas Escrituras. Bien, que tengas un feliz día. Te saludó tu hermano y amigo Milton Delgado. Bendiciones para ustedes, queridos hermanos, de su hermano y amigo Humberto Cativo.